Qué bueno que tenemos aquí a nuestra amiga con tanta información que siempre nos trae bien chévere. Oye, ella está bella. Sí. Qué linda. Wanda siempre viene con buenas alternativas, buena información. Recibamos, mira, con un aplauso a Wanda Claro que Orsine sí, de vamos. Better Back Buenos Store. días, gracias. Así Un te placer recibimos. estar aquí. Siempre para nosotros es un placer recibirte. Cuéntanos, ¿qué traes? Pues mira, en estos días que sabéis que ha sido un poco, llevamos unos meses con esto de la pandemia inusual, nosotros hemos podido estar abiertos porque tenemos ciertos artículos que son de salud necesarios y eso nos ha permitido atender las necesidades de los clientes en ciertos aspectos. Porque tenemos mascarillas de las quirúrgicas, el otro tipo de mascarilla. Antes de que comenzara lo del cierre, nosotros empezamos a trabajarlo y no era un producto que teníamos, pero a la que empezó a sonar esto, obviamente como trabajamos productos de salud, teníamos acceso a comprar este tipo de equipo antes de que empezaran a escasear. Y decidimos trabajarlo como para que los clientes nuestros no tuvieran que estar dando carreras buscando el producto. Así que eso y otros productos de primera necesidad nos han permitido estar, ¿verdad?, ofreciendo servicios con todo el cuidado que la emergencia ha meritado. Estamos súper contentos porque ya en todos estos días nos han empezado a llegar, en estos meses, Cuéntanos. toda la mercancía de todos los zapatos del season nuevo. ¡Qué bien! Estrenamos hace un mes página que la gente puede comprar a través del internet. Lo único que tienen que hacer es entrar a betterbackstorepr.com. Ahí van a ver la variedad de almohadas, de reclinables, de los productos que trabajamos. Todavía en el aspecto del calzado, como es el área más grande de la tienda, pues no están nada más que 2 líneas de nuestro calzado en el sistema, pero una de las líneas que están, los clientes que son asiduos, es una línea que es entera de este season nuevo. Qué bien. O sea que no hay ningún zapato repetido. Nos han ido llegando y vamos a ir entrando toda esta mercancía para que la gente pueda comprar por internet. De hecho, en este periodo de tiempo mucha gente ha comprado almohadas cervicales, sobre todo yo te diría que el ítem más buscado ha sido las cuñas para el reflujo de 7 pulgadas. Con el estrés la gente está padeciendo cada vez más de reflujo. Mucho producto para descansar bien. Realmente ha sido el fuerte de lo que la gente ha comprado por internet. Y entonces lo han pasado y lo han recogido en la tienda. ¡Qué bien! Es importante que la gente sepa que todas las personas que entren al betterbackstorepr.com, cuando abre la primera página, abajo en la parte inferior pueden entrar su dirección de correo electrónico y a través de su dirección de correo electrónico es que la gente va a estar recibiendo las ofertas y las promociones que vamos a tener. ¡Qué bien! Es decir, que si la gobernadora hoy a la 1, entiendo yo que se va a expresar, y pienso que las tiendas que son como la nuestra, al de tal que no están dentro de comercios y demás, vamos a poder en su totalidad abrir al público, pues vamos a tirar una oferta tipo Black Friday para nuestros clientes, pero tiene que ser que la gente entre ahí y ponga su dirección de correo electrónico porque es a través de nuestra página que vamos a enviar esas ofertas. ¿Cuál es esa página otra vez, Wanda? betterbackstorepr.com. Óyeme, yo sé que hay gente que está trabajando doble turno porque la gente no se atreve a salir a veces a los trabajos y necesitan unos zapatitos cómodos. ¿Allí también lo pueden conseguir? Claro, hemos estado recibiendo de las enfermeras y profesionales que están todo el tiempo de pie. Todo tipo de calzado para todo tipo de ocasión, desde sandalias, zapatos de trabajar hasta zapatos de vestir, para todo tipo de ocasión, calzado deportivo. De damas desde size 4 hasta size 13, en anchos hasta 3W. De caballeros desde size 6 hasta size 16, igual hasta 3W. Es importante, siguiendo las reglas con el aspecto del coronavirus, que la gente sepa que nosotros, además del protocolo tradicional, ¿verdad?, de tener el acrílico en la caja, que lo tenemos, el aspecto de que la gente, cuando llegue a la tienda, nosotros le decimos a las personas que se quiten sus guantes en la entrada, les damos hand sanitizer para que se limpien sus manos, porque está comprobado
que las bacterias y los virus en las manos, al tú utilizar hand sanitizer o lavártelos, se van, no así que duran del cartón y del plástico 3 horas. Así que la gente a veces se pregunta por qué cuando llegan a la tienda los mandamos a quitarse los guantes. Es porque por recomendación médica lo correcto es eso. Y entonces dentro de la tienda nosotros tenemos 2 purificadores de aire que están certificados por el CDC y la Organización Mundial de la Salud, que matan todo tipo de virus y bacterias, incluyendo el coronavirus. Están encendidos 24 horas, tienen 10 etapas de filtración más ozono, así que purifican el aire que estamos respirando y las superficies de la tienda. Así que es importante que la gente sepa que nosotros estamos desde el día 1 conscientes que la mayoría de la gente que nos visita es gente de alto riesgo, y que el ambiente dentro de la tienda es seguro, en términos súper seguros, en términos de lo que hemos estado utilizando. Y yo, fíjate, quería abonar con relación a esto del coronavirus, que me parece correcto el aspecto de por intereses creados, el crear un terror con este aspecto. Nosotros hemos estado en todo este proceso, ¿verdad? Como tenemos productos de salud, básicamente allí. Yo, particularmente en lo personal, tengo que ser bien responsable conmigo misma y con mi familia, porque mi hijo trabaja ahí y por ende nosotros estamos pegados a nuestros nietos también, yo a mis nietos y obviamente mi hijo a sus hijos. Mi mamá tiene fibrosis pulmonar, así que a mi mamá le dé coronavirus sería fatal por su condición. Y yo no he dejado de ir a ver a mi mamá. Todos los domingos, paso el día entero con ella. Todos los domingos, en medio de esta pandemia, la que va. Y las primeras semanas estaba, no te voy a besar, para mantener distancia. Ella me decía, tú estás hipocondríaca. Ya después la besaba. Besos y abrazos. Sí. Y lo tenemos que hacer. Es parte de la salud emocional que todos necesitamos. Definitivamente. Y me parece a mí que si somos responsables en términos de usar la mascarilla cuando vamos a estar no guardando el distanciamiento social, cuando salimos a sitios como colmados y demás, la higiene con la ropa y con el lavado de manos, realmente es una bendición, pero gracias a Dios, yo que era la que le hacía compra a todos mis hijos y repartía, nadie se ha enfermado. Qué bien. Entonces es importante que la gente sepa también que tenemos que ser responsables, claro que si sentimos un síntoma tenemos que ser responsables con nosotros y con la gente, pero claro que hay que retomar. Hay que retomarlo todo. Sí, definitivo. Wanda, ¿estás abierta de lunes a sábado en la tienda? De 9 a 6. De 9 a 6. De 9 a 6, sí. Los domingos hasta que no entre en vigor que se pueda reabrir otra vez. Pero es importante que la gente sepa que tomando todos en conjunto conciencia, pues esto es como la influenza y lo demás. Claro que sí. Gracias, Wanda. 758-2939. Cualquier cosa nos pueden llamar. Bendiciones. Amén.